a Lucas Durán ahora para hablar un poco, nuestro doctor, nuestro abogado, que nos va a ir guiando un poco en todo esto de lo que son las leyes, que muchas veces no las entendemos, Lucas, no es fácil. No es fácil. No es fácil interpretarlas. Para eso se estudia mucho tiempo, por suerte. Es difícil interpretarlas Sí. también, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poco de usurpaciones. Ahora que está tan de moda la palabra usurpación, hemos vivido unos casos bastante interesantes en Tanti, en la zona de Tanti, donde, bueno, una persona estuvo 10 años con una usurpación, 2 días y lo volvieron a usurpar. Sí. O qué pasó ahí, o qué papeles había ahí en el medio, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, la otra vez en el programa donde estábamos trabajando, Perdón, toqué el micrófono. habíamos estado hablando de lo que Te significaba... robamos de mañaneros. Sí, lo cual les agradezco mucho por algunas cuestiones. No, bueno, la otra vez habíamos estado hablando de posesiones. Sí. Cuando nosotros hablamos de la posesión, estamos hablando de la parte, digamos, del propietario, del dueño. Sí. Pero hay otro polo que es cuando se usurpa, cuando se mete a alguien dentro de tu propiedad. ¿Eso qué significa? Que te corta esa posesión y vos tenés que iniciar distintas etapas procesales para poder retomar la propiedad. Exacto. La principal, bueno, hoy hubo, ahora hace no mucho tiempo, tuvimos en Carlos Paz un tema dentro de las choperas. Sí. Ahí hubo un tema de usurpación, el cual ya está trabajando la Fiscalía de Instrucción, creo que es la número 3. Eso pertenece a la provincia. Eso pertenece a la provincia, que también tiene facultades del municipio adentro. Bien. Es distinto a la cuestión civil Privada, que vamos a hablar posteriormente. Sí. ¿Por qué? Cuando se usurpa un terreno o una propiedad que es del Estado provincial, ahí se comete un delito automáticamente. Bien. ¿Por qué se comete un delito automáticamente? Porque la posesión de los bienes del Estado no caduca nunca, no prescribe nunca. Bien. Digo, por ejemplo, no solamente con las choperas, sino también el ejemplo de una plaza. Bien. Uno va y se mete en una plaza, o lo que está dibujado en los planos como una plaza. Eso, si fuera privado... En Macé pasó eso. Exactamente, por eso lo traía a colación. Si fuera privado, a los 20 años de posesión continua, sin ejercerse violencia, etcétera, etcétera, se podría prescribir adquisitivamente. En estos casos donde el Estado es el propietario, no prescribe jamás. Bien. ¿Eso qué significa? Que el que usurpa, además de cometer un delito, no tiene derecho nunca, a pesar del paso del tiempo, de hacerse de la propiedad. Bien. A distinción de lo que pasa con lo privado, que pasan los 20 años y uno puede iniciar la usucapión o la prescripción adquisitiva. Bien. Ese para el paso, digamos, el caso concreto que teníamos de las choperas. ¿Eso qué significa? El Estado inicia un proceso penal a través del artículo 181 del Código Penal, que es la de decir, bueno, este señor está cometiendo un delito. Exacto. ¿Ese delito cuál es? El de quitarle la posesión a el Estado, en este caso, o puede ser también un privado. ¿Cómo se caracteriza eso? Que tiene que haber algún grado de violencia. Cuando hablamos de algún grado de violencia, no es que estamos hablando de entrar a los tiros o entrar a un palo. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, o que vimos este fin de semana, de las choperas, es haber roto el candado o haber hecho alguna fuerza distinta para ingresar al inmueble. La doctrina ha discutido mucho y la ley también. ¿Qué pasa si no hay violencia? Digo, por ejemplo, un terreno baldío. Yo voy y me meto adentro de un terreno baldío. Bueno, últimamente, que ha sido pero tremendamente popular, principalmente en Parque Síquima, Viale Macé, toda esa zona se han cometido muchos de estos tipos. Y también en el sur también está pasando mucho, Mayuzuma, San Antonio. Ichocruz. Ichocruz, nosotros tenemos varios casos en Ichocruz. Sí. Algunos grandes. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En el Empalme a Tanti, lo que normalmente con el Villa Santa Cruz del Lago. Lago. Santa Cruz del Lago hubo una época que había hasta funcionarios provinciales y implicados en los temas. Sí. Bueno, hay gente presa por eso. Sí, por eso lo decía. ¿Qué es lo que hay que hacer automáticamente? Yo soy un privado, tengo un terreno baldío, veo que de un día para el otro se me mete algún tipo. Sí. Lo primero y lo que hay que hacer automáticamente es, si veo que está ingresando, se puede repeler. Sin utilizar violencia extrema, se puede repeler ese ingreso. ¿Esto qué significa?
es la teoría de la legítima defensa. Mientras nosotros no excedamos en la legítima defensa, nosotros podemos defender nuestra propiedad, Claro. nuestro fundo, nuestro Claro. pedazo de tierra o lo que sea. Si ya vemos que ha procedido y que ha ingresado y que se ha, por ejemplo, muchas veces se pone lo que llaman una casilla o le ponen un pedazo Sí, de alambrado, sí, sí. automáticamente se tiene que ir a hacer la denuncia a la policía. ¿Por qué? Porque se interrumpe la faz de lo que se dice una posesión sin violencia. Bien, Ahí se corta. bien. Entonces, nosotros pedimos una acción reivindicatoria para que Porque ahí, se una vez que está devuelva. instalado, no podemos ir nosotros a sacarlo. Exactamente, no podemos ir a hacerlo, digamos, por la fuerza, agarrar, Al lejano sacarle las oeste, cosas. claro. Claro, porque si no estaríamos en un problema, estaríamos a los tiros permanentemente. Entonces, ¿cuál es la medida? A través de una acción penal, que es la denuncia penal, se pide a la Fiscalía que se retome la posesión del inmueble. Esto se da a través de, hay que presentar lógicamente documentación, hay que presentar que uno es el dueño, que tiene Claro. el título. Claro. Sin embargo, no necesariamente uno debe demostrar, che, yo soy el titular dominial. Eso significa que tengo el título. Claro. Sí se puede demostrar que si tengo una determinada cantidad de años de posesión, yo ya puedo pedir la reivindicación. Puedo pedir que en realidad no es la reivindicación, que se me devuelva la posesión. Bien. Después se inicia todo un proceso civil, que es cuando ya, digamos, ha pasado una cantidad de tiempo, que son 3 meses, sin que se haya iniciado esa acción por vía penal, para que se restituya de vía civil la posesión. Es Pero todo lo un primero, tema. no, es un tema muy Es todo complejo, un tema. todo un muy tema. complejo. Lo que nosotros siempre recomendamos, más allá de cualquier situación, es consultar con un abogado, Urgente. porque realmente es un tema que la cantidad de tiempo que pasa es directamente proporcional al daño que se te puede producir. Si vos pasas más de una determinada cantidad de tiempo sin iniciar las acciones, podés llegar a perder la propiedad del inmueble. Entonces, apenas uno descubre que esta situación está sucediendo, hay que consultar urgente con un abogado y el abogado solamente le va a dar todo el panorama de hacia dónde tiene que ir. Pero realmente es muy, muy complejo el tema. Y tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de una casa, es peor todavía si esta gente que te usurpa tienen hijos. Sí, tienen no, niños. eso es un mito, eso es Ah. un mito urbano. Porque mucha gente me dice, si te agarran la casa y es peor todavía porque es más Sí. difícil de sacarlos. Por la acción penal no los vas a poder sacar, Bien. o va a ser más complejo, pero por la acción civil sí. La acción civil no distingue que haya menores, mayores, personas con Bien. alguna discapacidad. Si el derecho le corresponde, te lo van a dar automáticamente. Sí se complejiza un poco la cosa en la cuestión penal, pero últimamente, y habida cuenta de las circunstancias que se vienen dando, tampoco los fiscales andan con mucha vuelta. Si ven que esta situación se da, intentan actuar lo más rápido posible, porque si no, lógicamente, como decíamos recién, mientras más tiempo pasa, Peores. peor es para el derecho. Claro, está bien. Complicada Muy complejo. la situación de la usurpación. Y por ejemplo, en un terreno, ¿no? ¿Qué títulos tengo que tener? Digamos, para ser dueño de un terreno, Sí. vos tenés que tener 2 cuestiones, una de hecho y una de derecho. La de hecho es tener el título, la de derecho es tener la escritura. Escritura a tu nombre, traslativa. La escritura se da la particularidad que tiene que tener todo un encadenamiento, o sea, del primer dueño o aquel que loteó a un dueño, a otro dueño, lo van transmitiendo. Ese encadenamiento lógico tiene que ser perfecto para que vos seas reconocido como dueño dentro del registro. Bien. Y tiene que estar inscripto dentro del registro de la propiedad. Bien. Una vez sucedido eso, vos tenés que tener la posesión real, efectiva y pacífica. Eso significa, además de tener el papelito, ejercer la posesión. Es el hecho de ejercer ese acto que es poder tener la disposición absoluta del bien inmueble. Bien. Esos son los 2 títulos que vas a necesitar. Si te falta uno, no existe la propiedad como tal. Bien. Y esa es la clave de muchos de los hechos que pasan. Claro, en la mucha actualidad. gente que sabe que le falta un papel a alguien y aprovechan y van por ese terreno. Lo que se ha visto mucho últimamente es, lo hablaba con Santiago anteriormente, hace 50, 60, 70 años, los terrenos, tanto en Carlos Paz como en San Nicolás, como en la mayoría de los lugares aledaños a Carlos Paz,
se sorteaban en las canchas de fútbol. Valían 2,50. Literalmente vos ibas a ver un partido de fútbol, Sí. se sorteaba y te ganaste un terreno en Carlos Paz. Y a vos te lo escrituraban a nombre tuyo. Claro. Y esa gente nunca Y pagó un impuesto, no, nada. Hay gente que nunca conoció Y hoy la por propiedad. usucapión Sí. se pueden utilizar. Hay esos mucha gente que vive de esto, vive del trabajo de andar rastreando quiénes son los dueños. Inician las declaratorias en Buenos Aires, presentan los papeles en Buenos Aires y los herederos lo que hacen es darle un poder para que vos vengas a escriturar. ¿Cuál es el problema de eso? Bastante flojo de papeles. Que es claro, que así como te lo venden a vos, muchas veces se lo venden a varios, claro. a 5 o 6 Y ahí a la vez. aparece. Bueno, ha habido casos. Sí, de hecho hay muchos casos. Hay muchísimos casos. Por eso lo principal es tener mucho cuidado, consultar con profesionales, ya sea del derecho, ya sea de inmobiliarios, gente que tenga respaldo y principalmente respaldo histórico dentro de Carlos Paz. La confianza es la principal piedra dentro de los profesionales y es fundamental en este tipo de cuestiones. Gracias, Lucas. Por favor, un placer placer tenerte por acá y bueno, y charlar un poco de estas situaciones que son, yo volví a tocar el micrófono, de estas situaciones espectaculares que se viven en la ciudad, en distintos lugares, gente que ha estado bastante complicada, hay gente que le han usurpado las casas, por ejemplo, Sí, claro. que todo es todo un tema. Así que está bueno charlarlo para que vayamos conociendo un poco más cómo funciona esto. Hacemos la pausa, ya venimos.